9:17, vamos a revisar noticias que ha entregado el Banco Central. Recién publicó su informe de política monetaria correspondiente a diciembre de 2019 y lamentablemente el informe trae una serie de noticias bien negativas en una semana en la que ya habíamos conocido un IMASEC muy malo de caída de 3,4%. Ahora las proyecciones para todo 2019 y para el 20, sobre todo para el año 20, son evidentemente bien malas en este informe. Nos conectamos a esta hora con el periodista Nicolás Muñoz, que está reporteando este tema y nos va a dar más contexto. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Retomamos el contacto luego de ese despacho en Agenda Económica AM. Aquí a las 9:30 de la mañana en el auditorio del Senado va a exponer el presidente del Banco Central este informe de política monetaria de diciembre, que ya lo decíamos, se fue liberado eso de las 8:30 de la mañana y tiene cifras bastante contundentes y bastante negativas con respecto principalmente al estallido social, lo que ellos han denominado la crisis social que ha afectado a nuestro país desde el 18-19 de octubre. Dicen que ellos, por demandas sociales, por ejemplo, por una nueva constitución, hay una mayor presión del gasto fiscal y también, por ejemplo, la violencia que hemos visto que se ha acompañado ha tenido una disrupción en los sistemas productivos y eso podría afectar principalmente, por ejemplo, la actividad y también el empleo, las cifras de desempleo. Ellos hacen hincapié bastante en este informe que tiene 66 páginas, que fue, lo decíamos, liberado a las 8:30 de la mañana, en la incertidumbre que se está generando, porque a juicio del Banco Central de no llegar a acuerdos se podría aumentar la incertidumbre e incluso riesgos de recesión, y que para el próximo año, a inicios del próximo año, incluso podríamos estar viendo 2 dígitos de desempleo, un desempleo que podría superar incluso el 10%. Si vamos a las cifras bastante duras, el PIB, el crecimiento de nuestro país, que lo veíamos en octubre, fue bastante negativo, cayó 3,4%. La proyección que hace el Banco Central para este año es un crecimiento de 1% y para el 2020 es un rango que va entre el 0,5 y el 1,5%, un promedio también de 1% bastante bajo comparado con las expectativas que había hace un tiempo, tanto lo hacía el Banco Central, el mercado y también lo que hacía el propio gobierno. Recordemos que solo hace un año el gobierno tenía una proyección del 3,8% para este año. Bueno, ahora el Banco Central tiene una proyección para 2019 de 1%. No es la única cifra negativa que da a conocer estos indicadores del Banco Central, estas proyecciones para el año 2020. Por ejemplo, la inversión cae 4% para el 2020, contrastado también con la comparación que tenían antes, que aumentaba un 4%, ahora tenemos un descenso de 8 puntos, entonces de un -4%. Desde un 4 positivo hasta un -4%, eso con respecto a la inversión. Otras cifras, por ejemplo, negativas también, la demanda interna caería 1,6% para el año 2020. El consumo total sube lentamente hacia un 1,1%, son las proyecciones que hace el Banco Central en este informe de política monetaria, esta radiografía del crecimiento de la economía de nuestro país, principalmente con respecto a esta crisis, a este estallido social. Las exportaciones suben, por ejemplo, 2,2%, son 72.000 millones de dólares lo que están estimando el Banco Central, y una cifra bastante negativa que me imagino va a generar bastantes repercusiones también son las importaciones, que ellos proyectan una caída del menos 7,3%, así que son las principales conclusiones que hace el Banco Central en este informe de política monetaria. Les decíamos, nosotros estamos aquí en el Congreso, en la sede del Congreso en Santiago, donde en prontos minutos va a estar exponiendo el presidente Mario Marcel del Banco Central aquí ante la Comisión de Hacienda del Senado, y me imagino que los integrantes de dicha comisión tendrán muchas preguntas también que hacer al presidente del Banco Central. Sí, claro, Nico, y es bien relevante este escenario de proyecciones porque también determina de alguna forma lo que puede hacer el gobierno o el Estado más bien frente a una economía que se está contrayendo de esta forma. Cuando hay asuntos ya de mediano o largo plazo que caen tan profundos como es el caso de la inversión, eso determina también no solo el crecimiento, sino la capacidad del Estado de recaudar y por ende la capacidad de gasto. Es decir, hay efectos concretos también asociados al contexto que estamos viviendo. Así que va a ser bien relevante la exposición de Mario Marcel en el Senado. Quedamos conectados, Nico. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. Buenos días.